Buenas noches, mi nombre es Kevin, los voy a estar acompañando en el cursado de este segundo cuatrimestre y dándoles apoyo y tutorías con respecto a programación en Python. Nos vamos a basar y guiar en el cursado que ustedes tienen con el curso de Cisco, y la idea es que nosotros podamos aportar mayor claridad y reforzar ciertos conceptos. Voy a empezar a trabajar reforzando algunos conceptos teóricos que seguramente vieron en el curso, pero lo vamos a hacer a través de un ejercicio práctico. Así que vamos a abrir nuestro Visual Studio Code, que es el marco en el que yo decido trabajar, el que recomiendo. Vamos a abrir un archivo nuevo, vamos a poner clase de prueba.py, guardarlo ahí nomás en el escritorio, y ya tenemos nuestro archivo de Python listo para trabajar. Lo primero que vamos a repasar es el concepto de clase. Nosotros recordamos que una clase es un modelo, un marco, una plantilla para poder crear luego con este molde muchos objetos con los que nosotros podamos trabajar. La idea y el fundamento para que nosotros vamos a trabajar con este mecanismo se basa en la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación, y les recomiendo que busquen e intensifiquen el concepto de paradigma de programación, porque entendiendo qué es un paradigma y luego qué es el paradigma orientado a objetos, les va a resultar mucho más simple comprender el concepto y la importancia de las clases. Así que bueno, con esa pequeña intro y recordando que las clases son un molde por el que después nosotros vamos a crear diferentes objetos, lo que primero tenemos que definir con la palabra reservada class es el nombre de la clase. En este caso vamos a hacer un ejemplo de un producto. Vamos a poner los dos puntos y en este espacio tabulado abajo de la clase vamos a empezar a escribir los atributos de mi clase. ¿Qué son los atributos de la clase? Son aquellas características que van a diferenciar nuestra clase de otra y que van a ser únicos a mis objetos de clase producto. Entonces lo que primero vamos a definir son los atributos que va a tener esta clase producto. Entonces yo voy a definir que mi clase va a tener un atributo que se llama código, que lo vamos a inicializar en 0. Vamos a definir otro atributo que se llama nombre, que lo vamos a inicializar con un string vacío, y otro atributo que se va a llamar precio, que también lo vamos a inicializar en 0. Voy a seguir tabulando y escribiendo mi código acá para que quede todo dentro de mi clase de producto. Lo que yo acabo de hacer acá es definir los atributos o las partes o lo que va a caracterizar a este molde, a esta clase que vamos a trabajar en este pequeño ejercicio. Lo segundo que debo hacer como primer paso, ya definimos los atributos de la clase producto, va a ser crear el método por el cual nosotros vamos a definir los valores, que debe recibir esta clase. O sea, vamos a definir el constructor de la clase. A la palabra definida ref __, fíjense que ya me va sugiriendo, porque ya sabe qué es lo que yo voy a poner. Aprieto la tecla Tab y ya me trajo como código, como código ya sugerido, la palabra también reservada init, iniciada con dos guión bajo, init dos guión bajo, y entre paréntesis la palabra reservada self, que lo que va a hacer es hacer referencia a cada uno de nuestros atributos. Y fíjense que ya también nos está sugiriendo los atributos que nosotros ya hemos creado. Así que ponemos código, nombre, precio, y ya también nos sigue sugiriendo todo el código.
Por eso yo estoy muy acostumbrado y recomiendo siempre trabajar con Visual Studio Code. En esta instancia no hace falta que yo lo envíe inicializado. Aparte, fíjense que el nombre me lo había puesto como numérico, nosotros le definimos como un string. Así que le vamos a borrar esto que nos estaba sugiriendo y vamos a seguir de acá. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora en esta instancia es definir cuáles son los valores que va a tomar estos atributos que nosotros le estamos definiendo acá. Entonces, con la palabra reservada self, que también nos sugiere acá, miren lo que nos está sugiriendo. Nos va a sugerir que al atributo código, que es el que nosotros definimos en los parámetros de este constructor, le vamos a igualar el atributo código, que es el atributo madre de la clase. Entonces vamos a tomar la sugerencia y perdón, estoy acostumbrado a poner la coma porque también trabajo en otros lenguajes, pero no va coma en ningún lado. Bien, y así tenemos que crear la inicialización en el constructor de cada uno de los atributos. Muchas veces, cuando yo declaro los atributos, suelo declarar con un guión bajo o con una mayúscula que lo diferencie después del parámetro que yo le voy a enviar en el constructor. Podemos realizarlo, vamos a ponerle la letra mayúscula a cada uno de los atributos. Entonces, cuando nosotros lo inicialicemos, cuando lo inicialicemos, vamos a ver definido a los atributos el valor recibido. Muy bien. Seguimos con los otros atributos y vamos a ir con nombre. Nombre igual a nombre. Y el último, que es precio. Muy bien, ahí ya me lo sugirió. Bien, acá termina mi método constructor. ¿Cuál es la importancia del constructor? Cuando yo realizo un constructor, lo que estoy definiendo es el comportamiento que va a tener esta clase con estos atributos. Si yo no lo defino, no es que no va a funcionar, sino que va a tener diferentes instancias en las que pueda tirar errores. Yo acá me aseguro de que sí o sí voy a mantener estos atributos con estos tipos de datos. Muy bien. Lo que sigue en la construcción de mi clase es definir los métodos de get y set para cada uno de los atributos. ¿Qué son los métodos get y set? Los métodos met y set son métodos por los cuales yo voy a obtener el valor de un atributo con el método get. Get es la palabra en inglés para traer, para obtener. Y con el método set voy a definir o actualizar o setear un valor a un atributo. Entonces, para definir un método get y un método set, utilizamos la palabra reservada set. Yo le voy a dar, muy bien, ahí me sugiere por ejemplo el get attribute. Yo le voy a dar un get y voy a poner el nombre del atributo, que en este caso es código. Esto lo defino yo. Voy a recibir el self. Y fíjense que ya me sugiere los dos puntos, así que lo voy a aceptar. Y dentro de este método get voy a retornar el valor de mi atributo código. No, perdón, esa sugerencia no iba. Bien, yo lo que tengo que hacer en este método es, cuando yo llamo a este método getCódigo, es devolverle el valor que tiene ese atributo. Entonces, lo único que voy a hacer escribí mal self. Lo único que voy a hacer es devolver con el método return el valor de ese atributo. Bien, y el método set se define de la misma forma, pero le vamos a llamar set código. Y fíjense que lo que nos está sugiriendo es la palabra reservada self y un atributo código. ¿Por qué me recomienda un atributo código?
¿Por qué? Porque yo en el método set voy a actualizar o voy a definir o voy a setear un nuevo valor para mi atributo código. Entonces lo tengo que recibir como parámetro. Y lo que voy a hacer acá es, mediante el comportamiento del self, al atributo código, que es el atributo de mi clase, le voy a guardar el atributo que me llega por parámetro. Entonces aquí ya definí mis métodos get y set para mi primer atributo. Lo tenemos que hacer para cada uno de los atributos que tenga mi clase. Yo, para no demorar, lo voy a copiar. Tengan precaución siempre de estar bien tabulados. Lo voy a copiar y lo voy a pegar. Para que sea más rápido. Y lo que voy a hacer es reemplazar aquí get nombre, set nombre. Aquí voy a poner nombre, que es el parámetro que recibe. Aquí voy a poner nombre, que es el parámetro que va a devolver. Aquí voy a poner parámetro nombre, que es el que voy a actualizar. Y le tengo que setear el parámetro que me llega el valor que me llega por parámetro. Muy bien, y por último actualizamos el de precio. Entonces, get precio, devuelvo precio, set precio, al atributo precio le asigno el valor que recibo por parámetro precio. Muy bien, finalizados mis métodos get y set, repasamos nuevamente el concepto. Los definimos para poder obtener mediante el método get el valor de un atributo a la vez, y mediante el método set definimos, actualizamos o seteamos un valor para un atributo. Entonces, de esta manera tenemos los métodos get y set para cada uno de los atributos. Ya tenemos el constructor de mi clase y ya tenemos mi clase definida con los atributos código, nombre y precio. ¿Qué es lo que puedo realizar ahora y a modo de ejercitación? Lo que puedo realizar es, que también es una muy buena práctica, es la definición de un nuevo método, que como siempre lo hacemos con la palabra reservada def, y en este caso vamos a usar un método que ya está predefinido en Python, que es nativo de Python, que es un str, que si separan en la información del método, lo que nos va a hacer este método es devolver en un objeto, perdón, en un string, toda la información de mi clase, o sea, toda la información del objeto instanciado de esa clase. Entonces, esta es la composición original que tiene el método. Lo que nosotros vamos a hacer es construir este método str o string para que nos devuelva una cadena de texto con la información del objeto. Entonces, vamos a dejar el self, esto lo vamos a eliminar, vamos a conservar solamente los dos puntos, y en vez de esa variable inicial vamos a retornar una cadena de texto. Aquí vamos a poner el código del producto es punto fuera de la comilla, vamos a poner más str self punto, ahí nos sugiere nombre, pero no es nombre, tenemos que poner código porque estamos haciendo referencia al código. Salimos de el self más, fíjense que me va sugiriendo cómo construir mi método str, así que vamos a darle un tab para tomarlo, y en estas comillas vamos a poner el código producto es, habíamos pusimos el código, su nombre
es dos puntos y el atributo nombre, y por último vamos a agregar el último atributo, que es el precio. Bien, nos faltó una comilla ahí. El precio del producto es dos puntos, salgo de la comilla, pongo un más y vamos a ver lo que nos sugiere. str self, fíjense que nos sugiere el precio, muy bien, pero vamos a ahí está, ahí lo vamos a finalizar. Muy bien, lo que hicimos acá fue crear en una cadena de caracteres o en un string toda la información de ese objeto. Cuando nosotros llamemos a esta función str, nos va a devolver esta cadena. El código de producto es lo que ya hemos guardado, su nombre es lo que ya hemos guardado y su precio es lo que ya hemos guardado. Muy bien, esto es una muy buena práctica a la hora de definir nuestras clases, o al menos en la instancia en la que estamos aprendiendo. Muy bien, y vamos a definir una clase, un método más, perdón, con la palabra reservada def, que va a ser calcular total del precio. Este método va a recibir como parámetro self y unidades. Lo que va a hacer este método es calcular cuánto nos está saliendo determinada cantidad de unidades de este producto. Entonces, lo que vamos a hacer es retornar simplemente self, muy bien, ya me lo tomó como sugerencia. Vamos a poner el precio del producto por el parámetro que nosotros estamos recibiendo, unidades. Entonces lo que esto va a hacer multiplicar la cantidad de unidades que estoy recibiendo por el precio que ya tengo definido en mi clase. Esto lo que nos tendría que devolver es un número que sea, por ejemplo, no sé, si tengo 5 unidades y el precio es, no sé, 5, bueno, el valor que nos va a devolver es 25. Podríamos customizarlo un poco más aquí y hacer algo similar acá, que lo podemos hacer perfectamente. Lo vamos a copiar y pegar acá para no escribir demasiado. Y aquí le vamos a poner el total de lo pedido es, vamos a borrar esto y vamos a dejar el self. Muy bien. Muy bien, hasta aquí hemos llegado en esta primera parte, en este primer video. No los quiero abrumar demasiado. Quiero que, bueno, vamos a guardar los cambios y vamos a compilar para ver que funcione todo correctamente. Muchas veces de la lectura de los errores, cuando hay errores, podemos aprender muchísimo. Muy bien. Bien. Paso importante. Hemos creado la clase. No nos está pidiendo nada. ¿Por qué? Porque no hemos hecho nada para que nos pida. Nosotros, si se fijan en la tabulación, tenemos en este margen izquierdo todo lo referido a la clase, pero nunca por fuera de la clase hemos llamado o hemos realizado ninguna actividad. Entonces lo que nosotros debemos hacer acá es llamar a nuestra clase, guardarla. Por ejemplo, vamos a poner mi primer producto igual a producto. Fíjense que nos está sugiriendo acá ya producto. Y ya si vamos a la variable de mi primer producto, punto, ya tenemos por un lado el método calcular total, el atributo código, los métodos get, los métodos set, los otros dos atributos, y deberíamos de tener también el método str, que debe estar por aquí abajo en algún lado. Acá está, str. Muy bien. Entonces yo de esta manera
Yo acá lo que hice fue a esta variable convertirla en una clase de tipo producto. Entonces, esto ya es un objeto instanciado de mi clase producto. Eso es otro concepto que es muy importante. Un objeto es una parte real, una instancia real de una clase. Cuando yo hablo de producto, hablo de una definición como como un sentir, como un saber, como algo más abstracto. Yo estoy hablando de productos. Pero cuando yo hablo de mi primer producto, es un producto en específico. Es un producto real, tangible. Esa es la diferencia. Y esto es lo que se denomina objeto, que es el corazón del paradigma orientado a objetos. Entonces, yo ya tengo un objeto, ya tengo una instancia de esta clase, y ahí ya tenemos en pocas líneas un montón de definiciones de conceptos. Muy bien, vamos a definir, por ejemplo, aquí en mi producto, al código le vamos a dar, por ejemplo, el valor 15. Vamos a, por ejemplo, al nombre le vamos a dar el valor Kevin Kessler, así se va a llamar mi producto, y le vamos a decir que su precio es de 500 pesos. Muy bien, entonces yo aquí voy a llamar a mi producto punto calcular total, y entre paréntesis le voy a definir el self y la cantidad de unidades. Voy a poner 2 para que sea fácil de fíjense lo que dice ahí, self not defined. Vamos a dejar solamente el 2, la cantidad de unidades, y ahí guardamos los cambios, compilamos y debería de actualizarnos toda esa información. Bueno, fíjense, tenemos un error. Producto.calcular total requiere un argumento, unidades, y yo en la línea 42 le estoy dando otro. Bien, bueno, vamos a ver cómo lo solucionamos. Vamos a ver si le gusta mejor. Self not defined. Fíjense que lo interesante de los errores, y más que nada en Python, que tenemos que aprender a leer de los errores, que muchas veces nos dan mucha información y nosotros en el momento de que tenemos un error nos bloqueamos o no podemos salir de la frustración o de ese mal momento, y nos estamos perdiendo un montón de información. Acá nos dice que el nombre self no está definido. Y ustedes me pueden decir, sí está definido. Usted lo definió más arriba. Muy bien, sí. ¿Pero por qué? Porque el self es una parte inherente de los métodos. Entonces, perdón, acá era. Entonces yo lo que tengo que enviar es solamente las unidades. Bien. Vamos a detener. Bien. Entonces, compilamos y corroboramos de vuelta. F5. Bueno, hay un problema con los parámetros que está recibiendo. Entonces,
yo me voy a cerrar acá y voy a borrar esto. Voy a completar otra vez y voy a abrir paréntesis. Voy a ver qué es lo que me está recomendando. Está recomendando que a self le envíe el objeto. Entonces voy a poner mi primer producto, coma, y fíjense que ahora me pone unidades, que le dé algún valor. En este momento any es que va a recibir cualquier tipo de valor. Yo acá le voy a asignar el 2 y vamos a guardar los cambios y comprar nuevamente. Bien, ¿qué está pasando? No me dio ningún error, pero no me está mostrando nada. Bueno, primero vamos a borrar esto para tener una visión más fresca. Y vamos a ver, ¿qué es lo que está pasando que no me muestra los datos? Lo que me tendría que mostrar es, si yo estoy mandando, le estoy diciendo que el precio es 500 y le estoy dando dos productos, y yo acá dije que haga 500 por 2, tiene que dar 1000 y no me está revolviendo. El problema está en que el método calcular total me está retornando este valor y yo no lo estoy guardando acá, no estoy almacenando en una variable esto que me está devolviendo. Entonces hay dos opciones: o aquí ponemos un print y mostramos esta cadena, lo voy a mostrar acá, print, cambio y compilamos. ¿Ves? El total de lo pedido es de 1000. ¿Por qué? Porque yo ahora le estoy diciendo que este método va a imprimir por consola este mensaje. Y está muy bien calculado. Entonces yo puedo hacer esa opción o puedo hacer mantener el return y a este valor que me va a llegar en mi return, almacenarlo en una variable que yo le voy a poner resultado, hacer igual a esto y después mostrar mediante un print la variable resultado. Muy bien, compilamos y vamos a ver si nos muestra correctamente. Muy bien, el total de pedido es de 1000. Muy bien, creo que hasta acá llegamos por esta primera ejercitación, por esta primera parte. No se olviden de mantener los canales abiertos, de activar los foros y de consultar cualquier cosa que necesiten. Hasta la próxima y gracias por haber